conversar. Gracias a usted, Francisco. Muchas gracias a usted por la invitación. A ver, este es un texto, la verdad que muy largo, ¿no? 499 artículos, según lo que he leído. La peruana tiene 207. Entiendo que este tal vez es una de las constituciones más largas, sería una de las constituciones más largas del mundo. Algunos han dicho en tono un poco, no sé si burlón o qué, que parecía un catálogo de derechos, algo por el estilo. Pero bueno, hay varios temas ahí, ¿no? Varios temas inéditos, ¿no? Primero veamos la estructura del Estado, ¿no? Hablemos primero de, bueno, para empezar este tema de la plurinacionalidad, ¿no? Que va a ser una nación plurinacional, pluricultural. La primera versión de la nueva Carta Magna de Chile. Entonces, a ver, hay esta discusión sobre la nación, ¿no? Que es una discusión que por lo más no es solamente chilena, ¿no? Porque incluso en Europa los catalanes quieren que sean ellos reconocidos como naciones, los corsos quieren exactamente lo mismo. Finalmente, en términos prácticos, ¿qué cosa significa realmente ser reconocido como nación o como un pueblo? En fin, pero más allá de eso, eso es lo que se ha destinado, se ha hecho en esta constitución, proyecto de constitución. ¿Qué nos dice sobre ese tema? A ver, un par de consideraciones previas. El borrador va a ser presentado a una comisión de armonización. Es probable que muchas redundancias sean eliminadas. Yo creo que en términos de palabras se espera una reducción sustancial, alrededor de un quinto más o menos. No sé si los artículos pueden ser más o menos largos, pero en términos de palabras va a ser bastante más breve que lo que esta primera versión ha traído, que es un compilado de normas aprobadas por el plenario, pero generadas por comisiones, y hay muchas cosas que se traslapan, que se reproducen. En segundo término, efectivamente hay una definición a nivel de la forma de Estado que es doble. Se ha hablado mucho de lo plurinacional, porque en Chile es particularmente poco habitual aquello. En ese sentido, debe destacarse que es lo que ha generado más ruido, porque hubo temor de que esto podía significar una fragmentación de la unidad del Estado Nacional. Chile es un país con bastante nacionalismo, diría yo. Y claro, fue importante la visita de la Comisión de Venecia, que es un grupo que surgió en Europa, pero que hoy día acoge a... El Consejo de Europa, claro. O sea, ligado, depende, más o menos, ¿no? Exacto, está ligado, reporta, pero es una comisión de especialistas en Derecho Constitucional Comparado. Sí. Una misión de la Comisión de Venecia vino a Chile en marzo, estuvo entrevistándose con todos los convencionales, con autoridades de gobierno, con especialistas, y no encontró mayor problema en la definición de plurinacionalismo en la medida de que estaba zanjado que Chile tiene un territorio único e indivisible, como fue aprobado. En realidad, el plurinacionalismo existe en otros países, estoy pensando particularmente en Suiza y Bélgica, pero en América Latina, en alguna medida Bolivia, ya ha hecho pasos en ese sentido. Chile es un país que está viviendo una transición muy fuerte en esto. La actual constitución, que data del 80 y que fue impuesta por la dictadura militar, no menciona en una sola línea los pueblos originarios. Es como si no existieran. Entonces, el cambio, yo diría que culturalmente es fuerte y por eso ha generado polémica, pero desde el punto de vista de la forma del Estado, creo que tanto más relevante es que el país probablemente más centralista de América Latina, como es Chile, ha adoptado un Estado regional en esta propuesta, que va a ser sometida a ratificación ciudadana en septiembre 4, y que de llegar a ser una nueva constitución va a transformar el país en un Estado regional, unitario pero regional. Chile, para dar un botón de muestra del grado de centralismo, es habitual que políticos santiaguinos ubiquen una casa de veraneo en el sur, a 500 o a 1000 kilómetros de distancia, y sean senadores por esa zona. Eso es algo que sería inconcebible en Colombia, por ejemplo, que un bogotano, manteniendo su vida familiar en Bogotá, porque tiene una pequeña parcela de agrado, una casa de veraneo en Barranquilla, fuera senador por esa zona. Eso sería inconcebible en Colombia. No tengo claro la situación en Perú. Imagino que un arequipeño... Creo que no. Me parece que no. No toleraría que... Me parece que no, sí.
Exacto. Bueno, esto es un cambio importante desde el punto de vista. Las regiones la apuesta y constitucional es que todas las decisiones políticas, económicas, culturales, tecnológicas se realizan en Santiago, lo que ha generado una migración de las regiones al lugar donde está la toma de decisiones, que ha hecho además una vida bastante sofocante para Santiago de Chile, en una cuenca relativamente estrecha. Viven 8 millones de habitantes en un valle más o menos pequeño. Y esto es algo que es negativo tanto para el desarrollo de las regiones como para el propio Santiago de Chile. Entonces, me parece a mí que eso es muy importante, pero hay otras características más allá del plurinacionalismo y el Estado regional que vale la pena destacar. Justamente quería hablarle de eso. Bueno, eso lo dice Santiago, efectivamente, pero Santiago es una ciudad que sufre contaminación porque está atrapada. Entonces, claro, sí le vendría bien, ¿no? Ampliar, quedarse otros espacios y que pudieran liberar un poco de esa ciudad de tanta, que es una hipertrofia, ¿no? Bueno, un poco como Lima, la verdad. Estamos un poco en el mismo tema. Sí, es verdad, yo creo que es parecido, pero es más acentuado administrativamente, me atrevería a decir, por lo menos culturalmente, quizás porque tengo amigos arequipeños que me dirían que es inconcebible que un limeño fuera senador. Ahora, efectivamente, el tema institucional, bueno, pero hablando de las autonomías, hay el tema también del sistema jurídico, ¿no? Se está hablando de una especie de pluralismo también jurídico. Y el tema es, la pregunta que yo tenía que hacer, que se la hice también a un analista chileno, antes de esta entrega, hace algunas semanas, es: ¿la Corte Suprema va a presidir o no el sistema jurídico de Chile, o es que va a ser parte de un conjunto llamado ahora Sistema Nacional de Justicia, según lo que he leído, estará en una igualdad, si se quiere, con los sistemas jurídicos originarios, porque se va a reconocer el derecho de esos pueblos? ¿La Corte Suprema seguirá siendo el árbitro final del sistema jurídico chileno? Bueno, cuando habló con el analista que me menciona, probablemente no estaba aún zanjado, pero el pleno de la convención hace aproximadamente 2 semanas aprobó una norma que establece que toda decisión de la justicia indígena, absolutamente todas, podrán ser impugnadas ante la única Corte Suprema que tiene Chile, y que además deberán ajustarse a todos los tratados internacionales de derechos humanos que pasan a tener rango constitucional en Chile. O sea, hay una doble garantía, podríamos decir. En primer lugar, que todas las decisiones de la justicia indígena van a poder ser impugnadas, sin excepción alguna, ante la Corte Suprema de Justicia, y que la Corte Suprema de Justicia, para analizar esas decisiones, deberá tener siempre presente la vigencia de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales que Chile ha ratificado, que es un país que ha ratificado casi todos los tratados, además, de derechos humanos que existen y que ahora pasan a tener rango constitucional. De acuerdo. Me imagino que los mapuches, que eso se lo pregunté también a este analista, me imagino que no es como en el Perú, que también hay castigos corporales para algunos invitados delitos, ¿no? Yo diría que en Chile, quizá a diferencia del Perú y de algunas zonas de Bolivia, en general el grueso de la población indígena vive en zonas urbanas. Y la memoria ancestral se ha perdido. O sea, va a haber un trabajo de reconstrucción de las tradiciones ancestrales. Eso va a tomar tiempo. No hay algo así como una justicia operativa. Quizá en Isla de Pascua, la cultura Rapa Nui es la que tiene más codificado, por decirlo así, su derecho ancestral. De acuerdo. Ahora, el derecho, por además, bueno, no sé, varios temas: derecho a familia, derecho a propiedad. O sea, habría que ver, ¿no? En qué se distingue efectivamente el derecho originario de estos, en particular los mapuches, respecto al derecho occidental, ¿no? O sea, bueno, yo no Exacto. lo sé, ¿no? Para tranquilidad de los chilenos y las chilenas, va a ser la ley la que va a presidir, digamos, el detallamiento, la precisión de cuáles son esas normas que van a... No, esto no es algo que se entrega, hay una autodeterminación dentro de su jurisdicción que se le va a reconocer a los pueblos originarios, pero está entregado específicamente a la ley. De acuerdo.
Entonces no es una cuestión... Chile es un país extremadamente legalista. O sea, el estallido social, que fue una especie de terremoto hace 2 años, que conmovió en sus cimientos el país, no ha dejado, por decirlo así, no alteró algunos patrones que se observan en la cultura política y jurídica del país. Esto es una cierta relativa mayor adhesión a la ley. En Chile todavía se pagan impuestos con mucha más frecuencia, hay menos evasión que en Argentina, yo diría quizás menos de la mitad que en la República Argentina, que es un país con el cual solemos compararnos cuando se trata de esta relación con la legalidad. Es un país que todavía tiene una cierta adhesión a las formas legales, y por eso es que a mí me parece que el hecho de que la Corte Suprema haya quedado como el máximo tribunal por arriba de la justicia indígena es una garantía bastante importante. De acuerdo, muy bien. Ahora, las otras partes del Estado, se dice que parece que la presidencia tendría menos poder, la presidencia de la República, más poder tendría la Cámara de Diputados, que ahora se llamaría, por lo que he leído, Congreso de Diputadas y Diputados, o al revés, en fin. Y después había el Senado, sería reemplazado por una especie de Cámara de las Regiones. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Una especie de sistema semipresidencial, semiparlamentario, un sistema federal? ¿Quieren hacer una cámara como la que existe en Alemania, que es la cámara esta, se me dio el nombre en alemán ahorita, en fin. Bundesrat. Bundesrat, exactamente. ¿Cómo sería la arquitectura? Yo diría que hay mucha información fragmentada porque durante el proceso de discusión se coqueteó con cada una de las cuestiones que usted acaba de señalar. O sea, hubo una propuesta de sistema parlamentarista, derechamente, luego una propuesta semipresidencial, y finalmente se terminó con una propuesta que cambia bastante ligeramente lo que ya hay. Diríamos, el presidencialismo aparentemente en toda América Latina tiene tanto arraigo, por lo menos en Chile fue el caso, que a pesar de que hubo una arremetida de intelectuales, de distintos sectores políticos, eso fue interesante, por el parlamentarismo eso no fructificó. Luego, cuando se trató de llegar a una situación intermedia, tampoco fructificó. Lo que quedó es un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, que nombra a sus ministros, que son de exclusiva confianza del presidente de la República, que tiene mucha incidencia en el poder legislativo todavía, y solo en el margen ha sido debilitado su poder porque, en lugar de tener iniciativa exclusiva en materias de ley que prorroguen gasto fiscal, ahora podrá el Congreso, el Congreso de Diputadas y Diputados, podrá también iniciar leyes que tengan significancia económica, pero deberán pedir el patrocinio al presidente, que si no lo otorga, hace que esas leyes mueran. Entonces, yo diría que es marginal el debilitamiento del presidente de la República en ese sentido estricto. Es verdad que en términos de veto presidencial, ahora es más fácilmente superable por el Congreso. Pero esos son los dos elementos que lo debilitan. Uno podría decir que un elemento que contrarresta esto es que se instauró la posibilidad de una reelección a los 4 años. Chile era bastante poco común en tener un periodo presidencial relativamente breve sin reelección inmediata. Es decir, tuvimos reelección sucesiva. Bachelet fue presidente entre el 2010 y 2014, no podía correr el 2014, entre el año 2006 y 2010 fue presidenta, tuvo que, abandonar la presidencia y volvió el año 2014, lo mismo Piñera. Pero ahora se estableció la posibilidad de una elección inmediata de 4 años, un poco como los Estados Unidos de América. Eso uno podría decir que plausiblemente otorga más poder al presidente, pero queda contrarrestado, a mi juicio, de una manera razonable por la posibilidad de que el Congreso de manera más fácil pueda superar un veto presidencial ante una legislación. En materia de lo que es el poder legislativo, si bien inicialmente la propuesta era que solo hubiera una Cámara Política Nacional radicada en el Congreso de Diputadas y Diputados, con una Cámara de Regiones que atendía solamente asuntos regionales, la negociación política al interior del Pleno llevó a que las siguientes materias van a requerir concurso de la Cámara Alta o regional. Estas son reforma a la Constitución, ley de presupuestos,
toda ley que involucre tributos, aumento de impuestos, toda ley que modifique los órganos constitucionales autónomos como el Banco Central, la Corte Constitucional, el Poder Judicial. Hay una larga lista. En realidad, esto lleva a lo que se ha denominado un bicameralismo asimétrico, donde todavía es más relevante el rol legislativo del Congreso de Diputados y Diputadas, pero no podemos decir que todas las materias que le he mencionado sean irrelevantes. No, o sea, claro. no es decorativo el rol. No, lógico. Además, el sistema bicameral en general, los diputados al final terminan ellos, por lo menos era en el Perú, cuando había sistema bicameral, al final primaba los diputados. Pasaba por el Senado, pero al final los diputados eran los que finalmente sacaban la versión final. O sea, había ese tema en el Perú, ¿no? No sé cómo era. Claro, y además, la lógica que hay detrás de esto yo creo que es importante aquilatarla. La lógica es la siguiente. Los diputados y diputadas van a ser electos en proporción a la población, a distritos que están, digamos, diseñados con una lógica de que un número similar de ciudadanas y ciudadanos elijan a un diputado o diputada. En cambio, los representantes de la Cámara Regional, digamos, no van a tener esa restricción. Entonces, hay una región en el sur de Chile, Aysén, que tendrá 150.000 habitantes, va a elegir 3 representantes como mínimo, eso es lo que establece el proyecto, y Santiago de Chile, con 8 millones, va a elegir 3. Esa asimetría explica que esa desproporción, porque usted comprenderá el voto de alguien de Aysén, vale como 30 veces el de alguien que vive en Santiago, en términos del poder de elección de un representante. Eso es lo que se buscó, digamos, por la vía de atenuar el poder legislativo de la Cámara Regional. De acuerdo, ok. ¿Qué otra cosa usted destacaría de así brevemente, de este nuevo proyecto? 2 cosas importantes. La primera es una cuestión que yo creo que de aprobarse el 4 de septiembre esta nueva constitución, que es algo que va a ser como el Brexit. Los pronósticos están dando para todos, sobre todo la última semana que ha empezado a repuntar el apruebo después de que una serie de escándalos que rodearon a algunos convencionales alimentaron una cierta desconfianza, pero va a ser una llegada muy estrecha. Pero de aprobarse esta constitución, va a ser la primera constitución paritaria del mundo. Lo paritario significa, en paridad de género me refiero. Básicamente, ya la convención constitucional fue elegida en eso, y yo diría que fue el único aspecto que no produjo mayor polémica. De hecho, funcionó bien. Ahora, como el proceso fue paritario, el producto va a ser paritario, en el sentido que la nueva constitución, de aprobarse, va a contemplar que en todos los órganos públicos se garantizará la paridad de género. Esto en un país machista como Chile juega un rol cultural importante. Pero tan importante como eso es que el paradigma, digamos, la variación de economía de mercado, Chile es uno de los países más ortodoxos probablemente del mundo en su sistema económico. Un sistema económico que dio mucho crecimiento, pero generó mucha desigualdad. Dio crecimiento y reducción de la pobreza, pero mantuvo una desigualdad que generó. Hay un consenso que el estallido tiene mucho que ver con aquello. Yo diría que el paradigma es lo que se ha dado en llamar una legalidad neoliberal. Eso es lo que tenemos hoy día. Bajo el concepto de Estado subsidiario. Un poco la idea es soluciones privadas para problemas públicos. Ese era como el lema. Y se transita a lo que se denomina un Estado social de derecho, muy inspirado en la experiencia alemana. Se refuerzan cuestiones como los derechos sociales. Hay una robusta gama de derechos sociales que probablemente van a requerir aumentos tributarios y más gasto fiscal. Pero también se aprobó un principio de responsabilidad fiscal. Y yo diría que el hecho de que el Banco Central quedó relativamente intacto, tiene mucho prestigio en Chile el Banco Central, eso quizás explica que la clasificadora de riesgo Morgan Stanley, ayer en los Estados Unidos, ha básicamente evaluado como algo razonablemente aceptable esta constitución, y eso que es una banca de inversiones,
El JP Morgan tuvo una visión más crítica, pero dentro de todo, estos son dos, digamos, entidades extranjeras que Claro. han evaluado el proceso. Yo diría que en general lo que vamos a ver es un cambio de orientación hacia un Estado más activo. Por ejemplo, la huelga solo se menciona en la actual Constitución para prohibirla al sector público. Es la única mención que hay. Y la nueva Constitución consagra el derecho a la huelga. Es un cambio de foco. De acuerdo. Y también se establece una tutela para todos los derechos sociales. Los derechos sociales no estaban garantizados judicialmente en Chile. De acuerdo. Y ahora pasarían a estarlo. De acuerdo. Ok. Bueno, o sea, a grosso modo, en su caso personal, no está asustado por ese texto. A ver, yo creo que va a ser una elección muy polarizada. Sí. Yo estoy hablando claramente, hay colegas míos que están muy asustados. Es como en toda elección digamos, polarizante. Me imagino con Brexit pasó algo parecido. Claro. Pero en general diría que los observadores internacionales, expertos en derecho constitucional, obviamente que ven ripio, como decimos en Chile, ven cuestiones que todavía falta que la Comisión de Armonización tiene que abordar. Pero en general yo diría, en el proceso de debate hubo momentos en que antes de que el Pleno entrara a operar, el plenario de la Convención, hubo propuestas muy radicales que fueron derrotadas en el Pleno. Entonces, lo que quedó es una Constitución que es ciertamente abandona el sello neoliberal, pero que es dentro de todo una Constitución, yo diría más bien socialdemócrata, si tuviera que darle un apelativo. De acuerdo. Sí, efectivamente, sí, pues eso no asusta, lo socialdemócrata. Bueno, muy bien. ¿Perdón? En Chile por lo menos, digo que en Chile por lo menos no. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, señor Couso, Couso, por estas precisiones muy interesantes. Eventualmente, cuando salga el texto definitivo, lo vamos a llamar, ¿no? Para comentar finalmente qué es lo que ha quedado, si ese ripio al que usted se refiere eventualmente ha sido depurado o no. Bien, muchas gracias y bueno. Con todo gusto, Francisco, que le vaya muy bien. Igualmente, gracias. La pregunta del día: ¿quién fue Ataturk?